Buenas tardes y bienvenido a la presentación de Cuerda de Presos de José Antonio Jiménez Barbero. Mi nombre es Paco Rabadán, soy escritor, soy amigo de José Antonio Jiménez Barbero y he tenido la suerte, el honor y seguro que el placer de ser elegido para presentar pues su última novela, su novela más candente. Digo que seguro el placer porque no es la primera vez que presento a José Antonio Jiménez Barbero. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Y bueno, aquí tenéis una muestra clara de que fíjate con la cantidad de gente que podía elegir para presentar su estupenda novela de la que ahora hablaremos, pues me ha elegido a mí. Agradecido, lo primero, igual que hago extensivo el agradecimiento a las personas que se han desplazado hasta aquí este sábado por la tarde para presenciar y acompañar y apoyar el trabajo de José Antonio Jiménez Barbero, así como a las personas que nos están viendo ahora mismo a través de streaming y que nos verán después en el vídeo. Ahora ya todo permanece, todo se queda ahí en ese ente que es Internet. Y bueno, aunque nos estén viendo en el año 2050, pues mandamos un saludo, que nosotros seremos ya prácticamente polvo. Bueno, José Antonio, un minuto, saluda. Bueno, pues buenas noches, tardes, noches a los presentes y a los que están viéndonos al otro lado. Y agradecerte a ti. Tú decías que el honor de presentarme, ya para mí el honor es mío en este caso. Eres escritor mucho más tiempo que yo y además fuiste una de las personas que me diste la bienvenida aquí, al mundo de la literatura. Para mí es un honor y además que eres todo un profesional en este tema. Estoy en buenas manos, estoy muy tranquilo esta tarde, gracias a ti. Así que muchísimas gracias. Bueno, y como no, también tenemos que agradecer a la organización de la Feria del Libro 2023 de Murcia, que nos ceda este espacio, que nos ceda toda la infraestructura para poder presentar tu novela. Aquí ahora mismo hay 83 casetas, para quien no lo sepa, en la Feria 2023 de la Feria de Murcia, y hay muchísimos escritores que traen novedades y sin embargo pues no hay espacio para todos. Entonces pues un agradecimiento por parte de José Antonio y por parte mía por cedernos este espacio para poder presentar Cuerda de Presos. Y dicho esto, como no vamos a estar cruzándonos agradecimientos, porque esto sería una presentación aburridísima, ¿verdad? Venimos a hablar de lo que venimos a hablar. Venimos a hablar del libro de José Antonio. Un libro que, si ustedes me lo permiten, y los pocos comentarios que voy a hacer al respecto, porque va a ser un formato de entrevista. Aquí el interesante es el escritor, no el presentador. En mi opinión, es como si dijéramos una novela carcelaria, si se me permite ese adjetivo que me acabo de sacar de la manga. Me está diciendo el autor que sí, existe ese término para describir este tipo de papillón, todo este tipo de novelas. Están Los Muros, tienen ya digamos que existe ya esa etiqueta, novela carcelaria. Novela carcelaria, que al final es un subgénero, que no quiere decir que esté subordinado, sino que es un subgénero de la novela negra. Efectivamente. ¿Verdad que sí? Porque al final es la novela negra de estos grandes géneros, estos grandes grupos de géneros, pues tienen ramificaciones, ¿no? Por eso digo que no es un término, no es algo que esté subordinado al género negro, sino que es una de esas ramas que sale del grandísimo tronco que al final es el género negro, el género de novela negra. Bueno, pues partiendo de la base de que estamos frente a Cuerda de Presos, una novela carcelaria, la primera pregunta yo creo que prácticamente nos la estamos haciendo todos, ¿no? José Antonio, ¿has estado alguna vez en la cárcel? Pues mira, sí y no. Es decir, cuando escribí la novela no había pisado todavía una cárcel. Me tuve que documentar. Para ello tuve que acceder a blogs de propios presos que habían estado, ¿no? Y habían estado recientemente en la cárcel y que explicaban su experiencia. Me estudié el régimen penitenciario, hay que conocerlo muy bien para no equivocarte, no cometer ningún desliz. Y luego pues estuve viendo imágenes, vídeos, en fin, me tuve y preguntado. Hice preguntas a gente que conocía el tema. Recientemente sí que me invitaron la prisión de Sangonera de aquí de Murcia. Te invitaron, el término deberías de subrayarlo. Me invitó un funcionario de prisiones, el jefe de hecho del funcionario de prisiones, que es precisamente quien lleva el club de lectura de la cárcel de Sangonera, de la prisión. Y bueno, pues llegó el libro a sus manos. Le gustó, ¿no? La verdad es que tenía yo miedo cuando él me comentaron que lo había cogido, tenía un poco de miedo porque era la primera vez que era una novela sobre prisiones, la cogía alguien, la leía alguien que de verdad era un experto en prisiones. Y bueno, pues la verdad creo que ha pasado el filtro por los comentarios que él me hizo. Hemos hablado después, me invitó de hecho a la prisión, a otra presentación de otro autor.
Y bueno, pues de hecho ha incluido el libro en el club de lectura y posiblemente, probablemente en las próximas semanas, meses, pues estemos por allí. Yo la verdad es que encantado, porque no conocía el interior de la prisión de primera mano como ahora. Eres de las pocas personas que dice encantado de haber estado en una prisión, No. probablemente eres consciente de eso. Sí, pero es que es un mundo que es muy diferente a lo que podemos pensar nosotros, ¿no? Ahora profundizaremos Sí. en eso, ¿eh? Primero vamos a arrancar el 2023. Es un año en el que has publicado 2 novelas y eso responde tiene un razonamiento que ahora es la pregunta que te voy a hacer. Sí. La otra novela que ha presentado este año José Antonio Jiménez Barbero es Diario de un maldito, que fue prácticamente en primavera, ¿verdad? Fue la Feria del Libro del año pasado. O la Fue en Feria el de la- año pero- 2022, en verano, pasado el verano, que además la presentamos aquí también. O sea, lo que podemos decir, en el plazo de 12 meses has presentado Sí. 2 novelas. Eso sí. Y eso responde a una explicación, Ujú. ¿no? Sí, la explicación no estaba planificada así. A mí no me gusta acumular con una tanta repetición novela, es decir, porque luego es una sobrecarga, un sobreesfuerzo para mí el tema de la promoción, las presentaciones. En este caso lo que ocurrió fue que pues hubo un premio y salió premiado Diario de un maldito, premio de novela breve de Murcia Libro. Y claro, una vez premiado hay que editarla. No estaba planificada la publicación de esa novela. A pesar de lo cual, pues estoy muy satisfecho, muy feliz, ¿no? De que, evidentemente, que esa novela saliera. ¿Verdad? Era otra novela complicada, una novela muy dura. Bueno, quien la ha leído lo sabe. Entonces, el hecho de que fuera premiada, pues me permitió pues darla a conocer y también ha tenido muy buenos resultados. Y esta sí que digamos que estaba en camino, ¿no? Estaba ya más o menos pensada. Ha sido accidental como consecuencia del premio. Si alguno de ustedes no conoce todavía Diario de un maldito, también les invito a que la lean. En ambos casos, tanto en Diario de un maldito como en esta novela, a mí lo que me ha llamado la atención es que el detonante de ambos personajes es, voy a ver cómo lo digo porque quiero ser no quiero hacer spoilers, ¿no? Es un daño a la familia. Es un daño a la familia. Sí. A todos nos preocupa, los que tenemos hijos, ¿no? Sí, la idea es esa, es preocupar al lector. Es decir, lo que busca todo escritor es un poco que el lector empatice o se identifique con los personajes, ¿no? Y a todos nosotros, pues lo que más nos preocupa, yo creo que, por lo menos hablo por mí, pero yo creo que hablo por todos, ¿no? Lo que más nos preocupa a cada uno de nosotros es, más que nosotros mismos, es nuestra familia, ¿no? Es lo que más nos duele. Entonces, el hecho de que digamos, en el foco, en el centro de la novela, de lo que inicia la trama, de lo que inicia toda la historia, esté un daño a nuestra familia, creo que ayuda al lector a identificarse con el personaje y a meterse dentro de la historia. Y es lo que yo buscaba. De hecho, hay incluso similitudes entre las familias que aparecen, no en este caso, pero en la anterior novela sí, esa familia con la mía propia. Y lo hice así de forma deliberada para yo mismo, digamos, tratar de introducirme en la historia, ¿no? De beberla y de esa manera poderla transmitir lo mejor posible. En este caso es distinto, pero también es una historia con la cual nos podríamos identificar cualquiera, creo. Diríamos que la pregunta sobre la que orbita el argumento que estamos diciendo ahora mismo sería ¿qué seríamos capaces de hacer por nuestro hijo? ¿Qué seríamos capaces? Aquí estamos viendo en la sala ya varios padres y seguro que entienden. Seríamos capaces de cualquier cosa por atroz y por a primera vista yo sí sería incapaz de esto, de lo otro, no. Por un hijo me parece a mí que ya se cruzan todas las fronteras y todas las líneas rojas. Bueno, novela carcelaria, tenemos que hablar de cárceles. Esta discurre en Puerto 2, ¿es correcto? Prisión Puerto 2 de Cádiz, efectivamente. Una de las prisiones más que no la conozco. Bueno, seguro que de oídas todos la hemos escuchado en las noticias, ¿no? Porque es una de las prisiones más difíciles, más complicadas de España. Si es que hay alguna fácil, pero esa sí que es verdad, sí. Que tiene fama de ser probablemente la más dura de todas las que hay. A veces la dureza la ponen los propios reclusos, a veces la dureza pues la calidad de las instalaciones y todo eso. A mí hay una cosa que me llama la atención. Todavía en pleno siglo XXI, o sea, estamos en siglo XXI, tenemos cantidad de tecnología, ¿no? ¿Cómo todavía puede entrar la droga a un recinto como un centro penitenciario? Explícanos eso, porque es que me parece increíble que... Sí.
A ver, todos lo sabemos, ¿no?, que entra la droga. Yo realmente cuando escribí la novela no lo tenía tan claro. Tuve que, de hecho, alguna información la extraje de lo que leí en los blogs, pero cuando ya me documenté del todo fue cuando entré en contacto con Antonio Jávega, con este profesional de prisiones, y vamos, hay métodos de todo tipo, todo lo que te puedas imaginar, tarros de colacao, en libros, en fin, en cualquier recurso que puedas imaginar, lo utilizan, barras de hierro, pan, en fin. Utilizan mucho, hay muchos sistemas, ¿no? Ellos están continuamente, y bueno, y la función de los funcionarios es evidentemente descubrirlo, droga y otras cosas. A pesar de todo, es decir, lo que hay es un detector de metales. Evidentemente metales es más complicado, ¿no? Sí. Pero la droga, por ejemplo, u otro objeto sí que lo hacen. Permitidme que os cuente yo una anécdota muy brevemente. Yo también estaba en la cárcel, pero en Murcia 2, en Campos del Río. También a dar una charla, precisamente sobre novela negra con otros 2 autores. Lo que yo recuerdo, yo no sé lo que te pasó a ti en Sangonera, pero yo estuve cerca de 2 horas pasando controles. O sea, ya nos avisaron de que teníamos que ir con mucho tiempo. O sea, os pongo a la idea de que la charla era a las 12 de la mañana y ya nos dijeron que teníamos que estar a las 10 de la mañana ahí para pasar controles. Me lo quitaron todo, absolutamente todo. Y yo llevaba, con muy buena intención, hace ya algunos años de eso, llevaba una de mis novelas, en ese momento no recuerdo cuál era la que había sacado, creo que era Corazones Enterrados, Tierra y Agua, alguna de esas. Pues yo voy inocentemente, pues como obsequio para sabéis que en las cárceles, y si no lo sabéis, lo podéis leer en Cuerda de Presos, pues hay una biblioteca. Es un punto muy importante dentro de las instalaciones de la cárcel, y yo, inocente de mí, llevo un libro para regalar, simplemente para dejarlo allí y decir, pues ahí que se queden, vengo yo, doy mi charla, pero además quedaros con mi libro. No me lo aceptaron, no lo cogieron. Y en ese momento no me dieron ninguna explicación, me dijeron que no podía, se quedó con todas mis pertenencias antes de entrar a lo que era ya dentro de las instalaciones. Me sorprendió mucho, me pareció, al principio lo achaqué a la mala educación del funcionario de prisiones que me dijo, no podemos quedarnos con este libro. Pero luego más adelante íbamos a través de una asociación y le conté la anécdota. Y entonces me dijo, no, es que los libros los compra, los libros de la biblioteca, las novedades y todo eso, los compra un responsable de la cárcel, es decir, otro funcionario. Un funcionario lo mandan a por el libro de Dolores Redondo al Corte Inglés o a la librería que sea a comprarlo. ¿Por qué? Porque yo podía haber pasado en ese libro, impregnado en las páginas que aparece un método habitual, podía haber pasado droga impregnada en las páginas de mi libro. Incluso drogas del tipo, estas sí, que son drogas líquidas que se secan y luego si te metes el papel a la boca pues al parecer produce colocón y ese tipo de cosas. Entonces entendí a veces las cosas como a priori no se puede prejuzgar, no puedo prejuzgar a ese funcionario que me dijo muy tajantemente que el libro no podía entrar a la cárcel. Ya no os digo un bolígrafo, no os digo la pitillera, no os digo nada, no me dejaron entrar. Los funcionarios están continuamente aprendiendo. Antonio me lo comentó. Es que deben estar continuamente investigando porque los métodos son cada vez más complicados de identificar. Y es cierto que tienen un trabajo peliagudo. Un peliagudo. Sí. Son admirables. De hecho, por ejemplo, este señor Antonio, que para mí cuando lo conocí y vi la labor que hacía y lo que estaban haciendo allí dentro con el club de lectura, a mí me maravilló, porque estaba viendo lo que yo había intentado plasmar en la novela, lo estaba viendo en la realidad. Y es que allí tienen también, pues el club de lectura es muy importante, hacen no solamente narrativa, hacen de poesía, en fin. Y eso para los internos es muy muy importante. No olvidemos que la función de las prisiones no es la venganza de la sociedad. Que a veces pensamos, no, más años, como si eso fuera una venganza, no. No olvidemos que el espíritu de la ley que tenemos en España es que la prisión debe ser un proceso a través del cual la persona que ha cometido un delito deje de ser un delincuente y pueda reintegrarse en la sociedad como un elemento útil, ¿no? Y un elemento más, que no sea peligroso para la sociedad. Y ese es el objetivo. Y la lectura, desde luego, es la mejor herramienta, pienso yo, que para conseguirlo. Sí, y el trabajo tienen talleres, hacen manualidades, otro tipo de talleres emocionales cosas. Y también, sí, talleres emocionales. Jardinería, yo recuerdo que mi primer contacto cuando yo entré a Campos del Río, una vez de que pasé esos controles y tal, y antes de ir a un auditorio que tienen allá además enorme, con una cantidad de 300, 400 personas, el primer contacto yo con un preso fue con un jardinero, estaba haciendo labores de jardinería y entré y la verdad es que intimida un poco, es claustrofóbico.
Yo no sé si tú viviste esa misma sensación. El momento que terminas de pasar los controles son al final como... yo hablo de Campos del Río, de Murcia 2. Los controles son un poco como los de un aeropuerto. Tú entras a una sala y es como un aeropuerto, hay escáneres, hay aparatos, te pasan una pala, te vacían, te registran, una vez que te han registrado llega otro y te registra otra vez, y así sucesivamente durante 2 horas, durante 2 horas hasta que tienes acceso a un patio. Yo la primera sensación que cuando ya salí a lo que son las instalaciones verdaderamente penitenciarias fue una sensación de claustrofobia. Estamos sobre todo acostumbrados y nos gusta el deporte al aire libre y todo eso, lo tenemos que pasar muy mal. Bueno, tenemos claro que las drogas siguen entrando todavía a las cárceles gracias por esa creatividad humana que no cesa, y más cuando es algo que de forma imperiosa pues tenemos esa necesidad, o tienen esa necesidad los adictos de tomar esas drogas. Pero es que también, o sea, hay mafias y dentro de esas mafias se forman grupos. A mí me sorprende en esta novela cómo nos cuenta. Allí hay, como si dijéramos, 2 líderes en la cárcel, que cada líder al final forma un grupo. Cuéntanos un poco de eso, pero sin destripar mucho de la novela. Sí. Bueno, por lo que yo he conocido, lo que he leído, en las cárceles se organizan por grupos, y esos grupos son personas que tienen similitudes, es decir, personas que entre ellas, ¿no? Por ejemplo, por razas. Por razas el primero sería, si pusiéramos el primero de la lista, sí, sería... por ejemplo, se suelen organizar, ¿no? Cuando ya no hablo de presos preventivos que están poquito tiempo, sino los presos de larga duración, como en la novela. Pues, por ejemplo, las personas de determinada religión o determinada etnia suelen estar más bien organizados juntos, y estos grupos suelen tener personas, ¿no?, más importantes, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en el caso de la novela En cuerda de presos, que transcurre en Puerto 2, que es donde la mayor parte de la población penitenciaria es narcotráfico, proviene del narcotráfico, pues te puedes imaginar, ¿no?, que allí suelen ser pues las propias familias de la droga, de los que están allí, que coinciden, pues tienen los mismos líderes, los mismos jefes que estaban fuera, pues suelen ser los que allí, ¿no?, digamos, pues tienen una posición de poder, de privilegio, ¿no? Y se organizan de esa manera porque se sienten una manera de sentirse más seguros, ¿no? Luego, pues claro, evidentemente hay gente que no pues debe haber, ¿no?, gente que no coincide con ninguno de ellos, que va más por su cuenta, pero al fin y al cabo es más seguro quizá vivir dentro de una prisión, vivir con o tener gente cercana que te pueda apoyar, ¿no? Y entonces es lógico y es normal, ¿no? ¿Tú nos recomiendas que en el caso de que alguna vez entremos que no estamos libres ninguno, y yo el primero, tú nos recomiendas que al final te tienes que hacer de algún grupo, ¿no?, como método de supervivencia? O por lo menos no estar completamente solo, porque las personas, las que viven solos, que están apartados, pues suelen tener más riesgo, son más vulnerables, ¿no? A lo mejor, bueno, puede ocurrir el caso de alguien muy carismático o muy fuerte o muy, ¿no?, y que pueda permitirse estar solo, ¿no? Pero lo normal es que siempre estén juntos las personas que forman parte de distintas filias similares, y como digo, por ejemplo, por religión, los musulmanes suelen estar entre ellos, si hay grupo de latinos, pues suelen también estar juntos. Gitanos también suelen organizarse entre ellos, en fin, suelen funcionar de esa forma, de la manera también más, como también ellos se sienten más cómodos y más seguros, ¿no? Ya tenemos el primer tip, ya tenemos el primer consejo. Si alguna vez vamos a la cárcel, vamos a hacer amigos. Tenemos que hacer amigos. No tiene. La idea central de la novela es esa que tú estás comentando, es decir, que todos, cada uno de nosotros está siempre en el riesgo, o tiene la posibilidad de entrar en la cárcel. Es decir, nadie puede decir en ningún momento que yo nunca voy a estar en la cárcel. Puede decir, yo no voy a ser un delincuente, eso sí lo podemos decir, yo no voy a cometer delitos, pero puede en algún momento dado entrar en la cárcel por un accidente de tráfico, una mala noche, y hay gente que entra en la cárcel simplemente porque ha tenido un accidente y ha habido muertos y va a la cárcel, ¿no? O bien, como en el caso de la novela, a lo mejor te ponen en una situación tan extrema que te lleva a cometer un delito que tú nunca habías imaginado cometer. Y eso también, yo creo que cada uno de nosotros tiene un punto de tensión, que si te parte en ese punto de tensión puedes llegar a traspasar ese límite, ¿no? En el caso del protagonista, pues es un señor como cualquiera de nosotros, en este caso un profesor de lengua de un instituto, que su hija está siendo maltratada, que va 2 veces al hospital y una de las veces a punto de morir, y toma la decisión de asesinar al maltratador, al novio. Y eso es lo que le lleva a una persona con 60 años, toda una vida irreprochable, ¿no? Es decir, una vida totalmente recta,
clases, ¿no? Muy culta además, y que le imponen una pena de 20 años de prisión por haber asesinado al novio de su hija, ¿no? Entonces, es una situación que yo creo que pues eso, todos los que tenemos hijos, pues quizá nos lo podríamos incluso hasta plantear, ¿no? Es lo que les decía antes, la manera de identificarnos un poco, ¿no? De ver que de expresar eso, de dar a entender que todos podemos en algún momento dado entrar a prisión. No siempre se infringe la ley por voluntad propia, y a propósito a veces pues también se infringe de manera accidental, y la ley es la ley. Te voy a hacer una pregunta así para que te mojes, ¿no? ¿Crees que todas las personas se pueden reinsertar? Tú has sido policía. Bueno, vamos a conocer un poquito a José Antonio Jiménez Barbero. Él ha sido policía, que es lo bueno que yo siempre recalco en sus presentaciones sobre las novelas que escribe. Sabe muy, todas sus novelas giran en torno a la novela negra, excepto la trilogía del psicópata adolescente, que quizás son más thrillers psicológicos, ¿no? Pero él siempre tiene la perspectiva del policía, ¿no? ¿Crees de verdad que todo el mundo se puede, el sistema de reinserción, ¿no? Porque además es que los centros penitenciarios creo que tienen una especie de nombre eufemístico, no son cárceles, no es cárcel, Murcia, no sé qué, ¿no? Es centro de internamiento penitenciario o algo así, ¿no? O sea, vamos buscando un poco de eufemismos como para suavizar, de alguna forma, desde el aspecto social, vamos a suavizar lo que es la cárcel. La cárcel, para los profanos como yo, ha hecho algo malo, tío, tía, tienes que pagarlo. De alguna forma tú te has salido de las normas de la sociedad y tienes que pagarlo. Si tú has matado a una persona, tú tienes que pagar un precio, ¿no? Porque yo soy así de simple y así lo pienso yo. Pero la verdad, y como muy bien ha apuntado José Antonio al principio, o sea, nuestro sistema legal, nuestro sistema penitenciario y todo lo que ello acarrea está enfocado a la reinserción. Es decir, no, lo que pretendemos no es que tú has matado a alguien y ahora la sociedad se venga porque te has salido de las normas, ¿no? Sería... queremos que te arrepientas de lo que has hecho, de que ni se te ocurra volver a hacerlo, y de alguna forma de que a esa familia que le has quitado a ese miembro pague el castigo, porque también tenemos que ver la otra parte, ¿de acuerdo? O sea, tenemos reparación del daño, que eso también está incluido, está contemplado a través de la responsabilidad civil, las indemnizaciones y todo eso, reparación del daño. Pero lo que es la privación de libertad no es una venganza ni un castigo, es un tiempo, es una medida que se toma primero para apartar un elemento peligroso de la sociedad mientras sea peligroso, y entonces está calculado unos tiempos de años que es el necesario para que tú puedas reinsertarte en la sociedad. Esa es la idea fundamental, ¿no? de la legislación española y de cualquier Estado de Derecho. Pero eso sí, claro, estoy hablando desde la frialdad de alguien que no... Es decir, si a mí me hubiera... a cualquiera que nos pueda afectar, ¿no? Un asesinato, una violación, un crimen de este tipo, lo que queremos siempre es que esté el máximo número de años, y yo probablemente también. Pero la idea es esa. La idea no es vengarse, sino alguien que es dañino o peligroso para la sociedad, tenerlo apartado hasta que deje de serlo. Claro, tú me preguntas, ¿todos pueden reinsertarse? Pues, a ver, aquí la verdad es que es una pregunta polémica, porque... Te la voy a responder yo lo que pienso, para que veas que yo también me mojo. Yo creo que hay ciertos aspectos, ciertas personas que no. Creo que no. Sí, lo que pasa es que... Y lo demuestran. Sí además. O no, es decir, son términos muy tajantes, ¿no? Es decir, a ver, es cierto, por ejemplo, hay personas que tienen algún tipo de trastorno de personalidad. Un trastorno de personalidad no significa que esté enfermo mental, es decir, no significa que no sabe lo que hace, sino es alguien que tiene una forma de entender la vida, una personalidad tan rígida que entiende la vida desde un punto de vista distinto, digamos, a lo normal, ¿no? Y esto hace que actúe de forma diferente, que a lo mejor puede resultar perjudicial. Por ejemplo, los psicópatas, ¿no? El trastorno antisocial de personalidad, los psicópatas carecen de empatía, carecen de sentimiento de culpa, muchas veces son impulsivos, personas egocéntricas, narcisistas, en fin, personas que no tienen el sentimiento que podemos tener casi todos de sentir culpa cuando cometemos se comete una injusticia delante de nosotros o cometemos una injusticia. Para ello eso no existe. Entonces, claro, estas personas, la personalidad no se la vamos a cambiar. Una persona que tiene una personalidad psicópata, trastorno antisocial de personalidad, va a serlo toda su vida. ¿Podemos conseguir que un psicópata
no cometa delitos. De hecho, hay psicópatas que están en la sociedad y no cometen delitos. No todos los psicópatas son delincuentes ni asesinos, igual que no todos los asesinos son psicópatas, ¿no? Yo creo que eso más o menos lo... Pero hay algunos que sí, y hay unos psicópatas que sí que son asesinos y son delincuentes, ¿no? De hecho, el mayor número de los asesinos normalmente suelen tener rasgos altos de psicopatía, ¿no? Eso no se puede curar, pero sí que se puede conseguir hacerle, digamos, cambiar su forma de relacionarse, de enfocar esa forma de entender el mundo de manera que no transgredan la ley. Claro, ellos una persona que es un psicópata, un trastorno antisocial de personalidad que carece de empatía, es decir, no es capaz de ponerse en el lugar de los demás, no de ponerse en los zapatos de los demás, no es capaz de entender el sufrimiento de ajeno, con lo cual tú no le puedes cambiar esos valores, pero sí puedes un poco que sea capaz de modular esa forma de entender la vida, ¿no? Algo se ha conseguido, pero es cierto que hay cierto tipo de trastornos, incluso los violadores en serie. Es que quizás es donde más se ve. Por alguna razón es donde más se ve. Sí, ahí también hay un tipo de trastorno, un trastorno de tipo sexual, trastorno de sexualidad, y ellos cometen actos violentos sexuales porque les excita, les genera, solo son capaces de excitarse a través de forzar a... Bueno, luego al margen están pues lo que estamos viviendo hoy día, que ya no es tanto eso, sino es más bien la cultura que están recibiendo los chavales con la pornografía esta que eso da para otro libro y para otra charla. Pero esos no son trastornos a muchos de ellos, eso simplemente es la cultura, lo que están viendo, ¿no? Pero los que sí que son violadores en serie, pues eso también lo tienen muy difícil. De hecho, hay países donde está aprobado, por ejemplo, la castración química, ¿no? Porque no hay otra manera de evitar que violen. En cuanto salgan van a volver a hacerlo. ¿Qué ocurre? Que tenemos un sistema penal que tiene un límite. Lo más alto que tenemos es la prisión permanente revisable, que es un sucedáneo de la cadena perpetua, pero la prisión permanente revisable no se impone, por ejemplo, por sistemas violadores, ¿no? Salvo que hayan cometido delitos de sangre, ¿no? Y hayan asesinado de forma reiterada, además de violar. El violador simplemente no entra. ¿Qué ocurre con ellos? Que al final cuando cumplen los 20 años, los 15, la pena que le hayan impuesto, van a salir otra vez. Claro. Y no se puede evitar. Claro. Y eso es lo que nos sorprende un poco a la sociedad, a la gente, porque a esa España que madrugamos por la mañana y nos vamos a nuestro trabajo y cumplimos las normas y pagamos nuestros impuestos y nos portamos bien para llevar una vida normal y que la sociedad pues nos acoja bien, pues nos llama muchísimo la atención, porque es que además, claro, ha sacado el tema de los violadores, que quizás, como decíamos, era el ejemplo más difícil de creer en la reinserción, cuando vemos todos los días en las noticias que algunos, no todos, evidentemente, sale de la cárcel y conforme sale de la cárcel vuelve a reincidir, ¿no? Además tienen una conducta dentro de la cárcel impecable, porque claro, están, para empezar, apartados, son un módulo aparte. El tema de los delitos sexuales van a un módulo aparte, porque al parecer lo que son, corrígeme si me equivoco, el especialista en hablar de esto eres tú, están en un módulo aparte. ¿Por qué? A ver, primero por protección de ellos, porque los violadores no están muy bien vistos en las prisiones. Son bastante... suelen tener mayor riesgo de sufrir agresiones por el resto de presos, entonces deben de estar aparte. Básicamente es eso. No son personas que a lo mejor delincuentes habituales que están acostumbrados a vivir en el mundo de la marginación y de la delincuencia, sino son personas que tienen una obsesión sexual, de tipo sexual, y a lo mejor en el resto de ámbito suyo social son completamente normales. Y claro, entran en un mundo que es difícil, y además es cierto que los violadores pues tienen mayor peligro de sufrir agresiones por el resto de presos. Claro, yo no sé si perciben ustedes, porque a mí me parece una paradoja. Es decir, yo como preso puedo tener un compañero de celda que es un asesino y no pasa nada, vamos a acabar siendo amigos, pero como me metan un violador lo mato. ¿No les parece un poco paradoja? Ahora abriremos un turno de preguntas, porque veo por ahí a lo mejor alguien quiere comentar alguna cosa, circunstancia que nos encanta, hacer alguna pregunta o hacer alguna alusión. 5 minuticos más de entrevista y pasamos ya al término. Solamente me llama ese dato la atención, de que los presos entre sí pues cometen delitos muy graves y entre ellos no hay ningún problema, pero los delitos de carácter sexual de verdad no se perdonan, y por eso están en un módulo aparte, como creo que también están
los que han pertenecido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también los ponen aparte, pero eso sí tiene cierta lógica. No puedes meter a una persona que ha estado metiendo gente a la cárcel, cuando lo metes a la cárcel, sí, o sea, iba a durar 24 horas y quizás mucho. Háblanos, cuéntanos el proceso para quien no lo sepa. Yo me acaban de condenar, el juez ha dictado mi sentencia y Paco Rabadán va a la cárcel. ¿Cuál es el proceso hasta que yo llego a mi celda la primera noche? Cuéntalo un poco. El protocolo, yo no soy el principal experto. Aquí si estuviera Antonio sería pero genial. Sé que te has documentado muy bien. Sí, eso es cierto. Lo he intentado. Pero el protocolo que yo conozco a lo mejor no es el mismo que se utiliza en todas las prisiones. Por ejemplo, a ver, lo que es el primer día, lo que se hace es se hace un examen psicológico, un examen médico. Perdón, ya sé que soy periodista, sí, de formación profesional. Voy voluntariamente, me lleva esposado la policía. ¿Cuál es la diferencia? A ver, depende del tipo de prisión. Si es una prisión preventiva, mientras se está investigando, pues probablemente vaya esposado, pero muchas veces se ingresan voluntariamente. Ya han dictado la sí, condena. Y cuando dictan la condena normalmente no vas inmediatamente a prisión, salvo que estés en prisión preventiva. Si no estás en prisión preventiva, se dispone un plazo para que tú ingreses en prisión. Y lo normal, bueno, esto lo hemos visto hace poquito con los políticos, ¿no? Que no tienen un trato, bueno, o no deberían tener un trato distinto al resto en realidad, pero es así, ¿no? Se dicta un plazo para que tú ingreses en prisión. Llega el día, llega la hora y yo me tengo que presentar, ¿no? Salvo que seas un delincuente que haya cometido delito de sangre, ¿no? O sea, es un preso peligroso, ¿no? Que se considere muy peligroso, en cuyo caso lo más probable es que esté en prisión preventiva. Estoy yo ya en la cárcel, ha sido de la cárcel al juicio y del juicio a la cárcel de nuevo. En los traslados, bueno, en los furgones suelen ir esposados, los furgones. Ya depende ya de los funcionarios que estén ahí, pero creo que recordar que el protocolo es que vayan esposados. Y luego, pues, cuando llegan, ¿no? El primer día de ingreso, como te digo, no van directamente a la celda. Pasan a un sitio especial, a otro lugar, tipo de celda, donde se hace el examen médico, se hace entrevista con el psicólogo, con el trabajador social, se hace la analítica, ¿no? Porque hay que hacer... ¿Para qué? César Monforte, nuestro protagonista, ¿por qué lo entrevista a un psicólogo? ¿Por qué lo habla con en este caso, una educadora social? En este caso, el psicólogo era obligado, pero se hace con todo. En este caso hay un riesgo de suicidio. Hay presos que tienen riesgo de suicidio, ¿no? Como en el caso de César Monfort, ¿no? Aquellos que han cometido un delito y que a consecuencia de ese delito pues se considera que es más vulnerable a que se suiciden, ¿no? Hay casos así, ¿no? Claro, la entrevista con el psicólogo es obligada, pero es que se hace con todos, son todos para ver, también se hace una especie de reconocimiento psicológico, qué tipo de persona hay ahí, ¿no? El trabajador social también, pues orientarlo un poquito en la prisión, en lo que va a ser la vida carcelaria, ¿no? Efectivamente. La rutina, ahora hablaremos de ella. Pero y por supuesto el funcionario de prisiones, ¿no? Que hace el escrutinio, ¿no? del personal, a ver si lleva algo, ¿no? Eso es cierto, vamos a desmontar mitos y a afirmar. En la novela aparece que se hace un examen corporal íntegro, es decir, se desnuda al interno. Incluso se busca droga en las partes, ¿no? En las partes genitales y tal. Hablando con Antonio, me dijo que eso allí ya no se hacía. Que ahora hay un detector de metales que sí que puede que se quede en ropa más ligera, pero no se hace ese examen que aparece aquí. Claro, yo no. Depende de las instalaciones, claro, depende de la cárcel que sea. Claro, donde yo me informé sí que se describía tal y como aparece en la novela. Con lo cual, lo que me falta saber es si hay prisiones donde se siga utilizando este recurso o en otras como en Sangonera, en la cual no se hace, ¿no? Se hace un examen, es decir, para ver si llevan, ¿no? Eso es evidente, se le retiran los temas personales, eso ¿no? sí lo hemos visto, la película lo meten en una bolsita, ahí nadie lleva móvil para cuando llegue el día. Efectivamente. De hecho, fíjate, te cae una condena de 20 años y cuando salga el móvil no sirve para nada, está desactualizado, sino tú apenas 6 meses. Tú recordarás que cuando llegaste, ¿no? Te quitaron el móvil, las llaves, la documentación personal, todo sortijas, todo. Te despersonalizan totalmente, ¿no? Totalmente. Ellos es lo
lo que ocurre, la despersonalización esa que también sufrimos en los hospitales muchas veces, en las prisiones el primer día es lo que ocurre, ¿no? Y bueno, pues una vez que ya se ha hecho esa entrevista con psicólogo, con trabajador social, el examen corporal, la analítica, el médico, ¿no? Por supuesto, pues ya se le asigna celda, y entonces cuando ya entran en la vida, imagen, en la rutina, ¿no? Carcel. Normalmente casi todos entran en segundo grado. Segundo grado es el régimen, digamos, habitual, que es cuando ellos viven allí en la prisión y tienen sus permisos para salir al patio, tienen una actividad rutinaria dentro de la prisión. Y luego ya está el tercer grado, que es cuando ya incluso salen fines de semana, a veces no duermen allí, no tienen trabajo fuera, no duermen allí, pero tienen un trabajo fuera y vienen por las noches a dormir, o salen fines de semana, tienen otro tipo de... Esto suele ocurrir cuando ya tienen unos 2/3 de la condena cumplidos. Y luego está el primer grado, que bueno, esos son para los que están como aislados, lo que llamaríamos como aislados, más peligrosos, ¿no? Están en estudio, o son, hasta que no se sepa el grado de peligrosidad, no se están clasificados, pues están en un módulo aparte. ¿En un módulo aparte? Están los de primer grado están en una celda solo o también comparten celda? Dependerá de las instalaciones. Dependerá de las instalaciones. Sí. Vale. Estamos hablando de Puerto 2, la cárcel de Cádiz, donde está nuestro César Monforte por un lance del destino que tendrán que leer ustedes en la novela. Llega a la celda y te encuentras a una persona que, claro, yo me imagino en esa situación, y yo la pájara mental que me puedo hacer de lo que me voy a encontrar, de cuál va a ser mi compañero de piso durante un largo periodo de tiempo. O sea, no hablamos de una excursión de fin de semana, no hablamos de un puente, del Pilar. Hablamos de que me ha caído una condena, pues vamos a poner de 6 a 10 años. Me ha quedado una condena y voy a tener que compartir celda con una persona. ¿Cómo suele ser eso? Al final prevalece la antigüedad, es un poco como cuando hacíamos la mili, ¿te acuerdas? Que siempre los veteranos eran un poco los que somos ya mayores, los jovencitos que hay por aquí no saben lo que es la mili, ¿no? Pero siempre cuando entraba al ejército teníamos que pasar un periodo de tiempo obligado, pues siempre eran los veteranos un poco los que mandaban sobre los nuevos. ¿Ocurre en la cárcel la veteranía en un grado? Sí, me imagino que habrá excepciones, ¿no? Pero lo habitual, la rutina de la cárcel, lo normal es que el de mayor antigüedad, por ejemplo, elija... Si se comparte la celda, elija la cama, por ejemplo, y tenga cierta prevalencia sobre el que acaba de entrar. Pero esto, claro, puede haber excepciones. Evidentemente, si entra nuevo alguien que ya tiene carrera, ¿no? Y que, aunque sea nuevo, es veterano y ha recorrido media España, pues a lo mejor no es así. Pero bueno, lo habitual en la rutina es esa, que se respete un poquito la antigüedad, también se respetan las jerarquías dentro de cada grupo, ¿no? Dentro de cada grupo. Por ejemplo, si hay un grupo están relacionados con el narcotráfico de un determinado, pues siempre la jerarquía que hay ahí pues se respeta también, ¿no? Sí. Algo muy curioso que yo vi, por ejemplo, que aparece en la novela y lo plasmo porque lo leí en un documento. En el comedor se ponen... Eso lo leí, no sé si ocurrirá, te tengo que preguntar en Sangonera si es así, pero en esta prisión sí se ocurría. Se ponían al fondo del comedor, porque de esa manera controlaban quién entraba o quién no entraba, ¿no? Tenían un poco más... Podemos decirlo, es lo poquito que podemos decir en la novela. Los dos patriarcas que controlan la cárcel Puerto 2 en la novela, se sientan siempre al final, los dos solos, para controlar todo el aspecto, que tampoco podemos descuajar mucho y se nos va el tiempo. Última pregunta, ¿se puede intercambiar celdas? Es decir, yo resulta que Paco Rabadán va a la cárcel y se entera que está José Antonio Jiménez Barbero allí, y a mí me han asignado, entiendo que te lo asignan los funcionarios o lo que es la jerarquía de la cárcel. Yo puedo cambiarme de celda y decir, oye, fulanico, llegamos a un acuerdo, podemos hacer la permuta, tú te vas con este y yo me voy con José Antonio Jiménez Barbero. Pues va a ser que no te puedes cambiar de celda. Puedes solicitar, hacer una solicitud, y eso luego tienen el director de la prisión y otros miembros funcionarios de allí de la prisión, que existe un comité, una comisión, ¿no? Que son los que discuten los temas importantes, por ejemplo, la concesión del tercer grado y otros aspectos. Y ahí se discuten temas como este, por ejemplo, ¿no? Ha solicitado tal, se ve si es conveniente o no es conveniente, y quien decide siempre son las autoridades dentro de la prisión. La máxima autoridad es el director o directora de la prisión. Por cierto, aquí en Sangonera tenemos directora de prisión, que también tuve el gusto de conocerla, y bueno, pues es un hecho, ¿no? Los pasos que vamos dando, ¿no? Esto es impensable. Una mujer al frente de una prisión como Sangonera, pues, y claro, estupendo, ¿no? Y además la organización de allí, por lo que vi,
genial, ¿no? Impecable, igual que mi experiencia sí, fue en Murcia 2, también fue impecable, funcionarios que nos trataban de maravilla, pero eso sí, siempre con la autoridad, ¿no? Un poco como soy la policía, cuando nos paráis en un control, ¿verdad? Sí, con autoridad, pero siempre amablemente, y yo por lo menos nunca me ha tratado mal un policía, a pesar de que seguro que tenía razones para hacerlo, ¿no? Pues allí un paso impecable. Doy paso ya a alguna pregunta que quieran hacer por aquí. ¿Quiere hacer una pregunta? Bueno, yo el caso lo sigo, no lo he seguido mucho, lo sigo por lo que dicen los medios de comunicación. Si te llevan a enfermería y te mantienen ahí es porque debe haber alguna razón médica. O bien puede ser también que esté, por ejemplo, riesgo de suicidio, ¿no? Si se considera, en este caso puede ser, esto es una hipótesis, no lo sé. Si hay un riesgo de suicidio, también te aíslan al principio para controlar, porque esos primeros días son los más difíciles o los más que más riesgo hay. Luego lo que puede ocurrir, si ya se va a prolongar, lo que ocurrirá con si la cárcel de allí son como las de aquí, que te ponen en la celda con alguien de confianza, un preso de confianza. O de respeto, que también se llama, los presos, los internos de respeto, los presos de respeto, que son de confianza, para que esté al lado siempre con él, ¿no? Acompañándolo en todo momento. Pero los primeros días puede ser que vaya a la enfermería. Normalmente son razones médicas o de este tipo, pero claro, es que no conozco el caso tan de cerca para... Sí, bueno, eso sí lo vi. Hay una posibilidad, pero tiene que estar primero tienen que solicitarlo, ¿no? Y además tiene que cumplir parte de la condena de cumplirla allí. Y luego ya que lo autoricen en las negociaciones que haya entre países. Si no lo condenan a muerte, hay un tratado y lo pueden traer. Si lo condenan a muerte, no tiene que pasar una condena mínima y no tiene que pasar. Ajá. Yo lo que sí quiero aclarar ya dentro de le doy paso enseguida a la pregunta, el tema de la extradición. No confundamos la palabra extradición. Extradición es, corríjanme ustedes si me equivoco, pero yo he cometido un delito en Estados Unidos y me vengo a España. Entonces, Estados Unidos puede pedir mi extradición porque tengo que ser juzgado en Estados Unidos por ese delito. En el caso de Sancho no cabe la extradición. El delito lo ha cometido en Tailandia, lo han cogido en Tailandia. Entonces, la palabra extradición no vale. No podemos nosotros los españoles pedir la extradición. Eso sería si Sancho hubiese cometido el delito en España, se va a Tailandia, entonces sí pedimos la extradición. Es que se está utilizando mucho en los medios de comunicación y yo he dicho que soy periodista y por deformación profesional me fastidia un poco que se utilice tan libremente el término extradición sin conocer verdaderamente lo que significa. Claro, pero no suele ser desde luego el jurídico. Usted ha esperado pacientemente su pregunta. Muy particular, pero que nos podría pasar a todos, ¿eh? Pero a ver, yo creo que es mayor la decepción, también es familia de la decepción que a veces sentimos de que te atracan, te tiran al suelo como a mí. Vas a denunciar a policía impecable, pero desanimada. ¿Por qué? Porque por una
descripción del preso, claro que me gustaría, por supuesto, pero me gustaría mucho más, de lo que se ha quitado de la monografía, las medidas antes de que se pierda el ser humano. No sé si me he explicado. La prevención. Perfectamente. Antes que sí. Resumiendo una cosa que con todos esos casos, la criminalización, pues he tenido la sensación de que no me gusta la capital. El otro día conocí a un criminal, era de Carlos Martín, me parece, me parece. Pues la que sea. La tercera era así. Bueno, pues terminaron diciendo que sí, que el terrorismo de esa novela que trataba, pues que ponían bombas, que claro, como si fueran caramelos. Es la tertulia nada más y nada menos. Bueno, yo creo que... Entonces, esa es la quisiera yo leer esta, a ver si puedo, si En este caso, y le hablo desde la perspectiva, no lo dejo contestar a él, porque el autor que va a decir de su novela, pero sí se lo digo yo, que la he leído. No sé si el término simpatizar con él sería el correcto, pero sí insisto y subrayo el hecho de que yo podría ser César Monforte, que es como se llama el protagonista de esta novela. Yo podría ser ese César Monforte. Y veo aquí padres, y veo padres aquí sentados, y podríamos César Monforte, que esa es la habilidad que tiene siempre en sus novelas José Antonio Jiménez Barbero, de que nunca lo blanco es blanco, nunca lo negro es negro, y nunca... Yo fui policía, bueno, todavía tengo el número allí, creo, ¿no? Es que hay un compañero ahí. Yo fui policía durante casi 9 años en Molina de Segura, sí. Ahora, luego, bueno, también soy enfermero, estuve trabajando también otros 9 años y ahora estoy en la universidad. Pero tengo las 3, las 3 ahí, guardando. Y sí. Eso sí que es un cambio extraño, sí, un cambio extraño. Eso seguro que es por vocación, porque nadie se deja... Eso tiene que ser vocación, porque los dentistas se compran yates. O sea, gracias a nuestras... O sea, eso es vocación. Tu hija tiene... Y te voy a tutear porque eres mejor. Tiene vocación de policía seguro. Tenemos que ir terminando. Estamos en directo, estamos grabándonos y tenemos que ir terminando. Seguro que tenéis muchísimas más preguntas. Lo siento, ha sido culpa mía. Soy el coordinador, el moderador. Y solo quiero pues que nos digas dónde está la novela, en qué caseta se encuentra. Tú vas a estar allí ahora por si alguien quiere que se la dedique. Si traéis alguna, amablemente, José Antonio Jiménez Barbero os la va a firmar y tiene exactamente 30 segundos para despedir. Pues nada, muchas gracias a todos los presentes. Sois muchos más de los que esperaba. Él lo sabe. El libro, bueno, lo tenéis en cualquier librería. Aquí en la Feria del Libro, si alguien le está interesado, le recomiendo que lo compre aquí porque le van a hacer un descuento interesante, que en las librerías no. Y está en la caseta 18-19 de Okusou. Está un poquito para atrás. Hay que ir a andar un poquito. ¿Enfrente de donde están los bares? Sí, enfrente de los bares. Podéis tomaros la cerveza. Y nada, yo sí, ahora me pasaré porque tengo que hablar con... Yo no voy a estar... La feria sí, la feria no se cierra. La feria cierra mañana a las 3 de la tarde, pero el calendario que tenemos los autores, cada uno tenemos nuestro calendario particular y él, pues no. Él lo tenéis ahora. Si él va a ir ahora a la caseta, si de verdad queréis el libro, merece la pena, hay un 10% de descuento y que os lo firma ahora, porque yo creo que ya no vuelves. Tú mañana no tienes firma. No, en principio no, yo ya termino hoy aquí. Ya bastante. Y nada, pues muchas gracias. Pues nada, por mi parte, un aplauso. Gracias a los compañeros de realización que han tenido la paciencia de dejar que me pase casi 4 minutos en la presentación. Muchísimas gracias a todos vosotros y perdonad todas las torpezas que haya tenido en esta presentación. Ha sido un placer teneros aquí y 2 amigos que tenéis escritores para siempre. Gracias.